Este vídeo es una descripción básica de la procedimentalización cerebelar, los mecanismos mediante los cuales el cerebelo corrige, acelera y automatiza nuestros procesos mentales. Está concebido como un complemento al vídeo de Connections, la herramienta neuropsicológica que mejor evalúa estos procesos de procedimentalización cerebelar. El cerebelo es la gran potencia computacional del sistema nervioso. Contiene 69.000 de los 100.000 millones de neuronas que contiene el sistema nervioso. De hecho, durante el primer año de vida se desarrolla 3 veces más que el cerebro. Bien, los circuitos entre el cerebro y el cerebelo y viceversa, muy simplificados, serían los siguientes. Desde las cortezas cerebrales se manda la información al núcleo pontino, ahí el circuito de Cousa, es decir, va a conectar el hemisferio cerebral izquierdo con el cerebelo derecho y viceversa. Bien, una vez llega a la corteza cerebelar y la información se procesa, sale por el núcleo dentado. Bien, el núcleo dentado remite la información a través del núcleo rojo al tálamo y el tálamo lleva la información de vuelta al lugar de la corteza que la originó, ¿vale? Es un bucle completo. El cerebelo hasta 1990 se consideraba básicamente un órgano de coordinación motora y postural debido a las ataxias que seguían a algunas lesiones cerebrales, pero a partir de ahí, gracias a la contribución de Masao Ito y Jeremy Schmamann, pasó cada vez más a considerarse la importancia que tenía en el procesamiento cognitivo y emocional. De hecho, en humanos, la mayor parte de las proyecciones de la corteza al cerebelo proviene de la corteza prefrontal dorsolateral, que, como ya vimos, es un núcleo común de la red ejecutiva. Bien, vamos a recordarlo brevemente, los 6 circuitos que hay aquí planteados de la red ejecutiva: el de la memoria de trabajo, el de la atención ejecutiva, el de la actualización, la flexibilidad cognitiva, la procedimentalización, que es del que estamos hablando hoy, o el chunking, pasan por la corteza prefrontal dorsolateral. Bien, pues por esa razón se cree que el cerebelo tiene una gran función en la cognición. Por otra parte, el núcleo dentado, la salida del cerebelo, tiene 2 partes. La parte dorsal, que es la salida motora, es mucho más pequeña en comparación con el hiperdesarrollo del núcleo dentado ventral, que es la salida del cerebelo cognitivo. Bien, hay que tener en cuenta que el cerebelo hace con toda la información lo mismo, ya sea motora, información ejecutiva, información emocional, ¿vale? Realiza el mismo tipo de operación. Vamos a ver qué operación sería esa, pero antes vamos a echarle una ojeada a esta ilustración que representa el cerebelo. Tenemos aquí el lóbulo anterior hasta la cisura principal, de ahí para abajo tenemos el lóbulo posterior que incluye las partes destinadas al procesamiento cognitivo y emocional, sobre todo a partir en la zona lateral, ¿vale? Porque esta zona intermedia que llamamos es lo que se llama el espinocerebelo. Y el vermis, pues por aquí tiene funciones motoras, pero por aquí abajo también tiene, digamos, se llama la parte del cerebelo límbico. Bien, si fraccionamos aún más el lóbulo anterior, el posterior y el tercer lóbulo, que no se veía muy bien en la ilustración anterior, el lóbulo nodular, tenemos que corresponden al lóbulo anterior los lobulillos entre 1 y 5 con funciones motoras.
El lóbulo posterior integra los lobulillos del sexto al noveno. Bueno, el sexto todavía tiene algo de función motora en la articulación verbal, ¿vale? Tiene básicamente función lingüística. El lóbulo posterior pues está hiperdesarrollado en humanos y ya decíamos que su función es, excepto en la zona intermedia, cognitiva y emocional. Y el lóbulo filogenéticamente más antiguo es el lóbulo 10, que corresponde al lóbulo flóculo nodular. Bien, esta ilustración de Jeremy Smaman recoge las subdivisiones de también los lóbulos 1-5, motores, 6 lingüístico, a partir, bueno, el lingüístico Crus 1 también tiene funciones lingüísticas y a partir de aquí, sobre todo Crus 1, Crus 2 y el lobulillo 7B, tienen funciones sobre todo ejecutivas. A partir de aquí son cada vez más emocionales. El lóbulo 9 tiene función emocional y la parte correspondiente al lóbulo 9 del vermis se llama a veces el cerebelo límbico por su papel en las emociones. Todo esto ha sido establecido a partir de tareas, a partir de investigaciones de conectividad anatómica, de diferentes tipos de tarea que han sido monitorizadas con resonancia magnética funcional o con el estudio neuropsicológico de lesiones cerebrales, ¿vale? De ahí hemos ido estableciendo el tipo pues, por ejemplo, de déficit que siguen a lesiones de determinado lobulillo, etc. Bien, pero la parte nuclear de este vídeo es cómo se realiza el proceso de procedimentalización. Es resultado de la repetición del mismo mecanismo por el cual el cerebelo corrige errores en la conducta. Veamos cuál es este. En primer lugar, el córtex envía al cerebelo un modelo que se llama modelo de anticipación o modelo feed-forward, con la actividad neuronal que contiene los objetivos de la computación y la manera en que se van a conseguir. El cerebelo compara este modelo de anticipación con los resultados reales obtenidos y entonces mediante procesos fundamentalmente inhibitorios el cerebelo opera con el mecanismo inverso al hipocampo. En el hipocampo lo que prima es la potenciación a largo plazo. Aquí lo que prima es la LTD o depresión a largo plazo. Bien, pues mediante estos procesos inhibitorios el cerebelo va eliminando errores y elaborando un modelo interno que puede ejecutar ese procesamiento sin necesitar memoria de trabajo. Decimos entonces que la tarea se ha procedimentalizado y puede ejecutarse automáticamente sin pensar ni consumir ningún chunk en la memoria de trabajo. Es un ejemplo de aprendizaje supervisado frente al aprendizaje por refuerzo de los ganglios basales. Bien, recientemente se ha confirmado mediante estudios de resonancia magnética cerebelar, resonancia magnética funcional, en la actividad de estos circuitos frontocerebelares, ¿vale? Se han identificado pues, los 6 circuitos que subyacen a este proceso de procedimentalización, automatización y aceleración del procesamiento. Si tenéis curiosidad podéis leer el artículo completo que no tiene absolutamente ningún desperdicio. Bien, el cerebelo, además de ser el origen de muchos problemas de aprendizaje, como veremos posteriormente, es también el origen de la superdotación, según la teoría de la superdotación más elaborada, la de Larry Vandenberg. Básicamente, Vandenberg dice que las altas capacidades son una consecuencia de la hiperconexión entre partes de los lóbulos cerebelares posteriores, sobre todo esas partes pues Crus 1, Crus 2 y el lobulillo 7B, que reciben información de la corteza prefrontal dorsolateral, ¿vale?
Eso proporciona, por un lado, más capacidad de memoria de trabajo y, por otro, mayor capacidad de procedimentalizar los contenidos de la memoria de trabajo, con lo que, a su vez, vas a necesitar menos contribución de la memoria de trabajo, ¿vale? Tienes más y necesitas menos. Por esa razón, los atletas talentosos, los intérpretes virtuosos o los grandes matemáticos tienen en común la existencia de un gran número de modelos internos cerebrales de situaciones problema en su campo, ¿vale? A través de la práctica deliberada, los contenidos de la memoria de trabajo de estas personas que destacan poderosamente en sus campos se han ido automatizando y transfiriendo al cerebelo. ¿Qué ocurre? Bueno, ya hemos visto en la diapositiva anterior algunas patologías cerebrales, vamos a hablar de algunas muy comunes y también vamos a diferenciar la edad en la que acontecen, ¿vale? Si son pacientes adultos, las lesiones provocadas, pues, por ejemplo, por tumores o infartos, provocan disfunción ejecutiva, déficits visoespaciales, problemas de habla, disminución del CI, que suelen mejorar bastante, bueno, no totalmente, pero sí mucho en unos meses. La mayoría puede volver a trabajar, pero en general las secuelas que quedan son de tipo funcionamiento ejecutivo, memoria de trabajo. Sin embargo, en niños muy pequeños que no han procedimentalizado todavía una parte significativa de las cosas que van a llevar a la competencia adulta, la recuperación es bastante menor. Su desarrollo normal puede quedar bastante afectado. Los casos más frecuentes son el síndrome de la fosa posterior, que es cuando pues básicamente un tumor obliga a la resección de una buena parte del cerebelo, a un fenómeno raro que es la génesis cerebelar, en lo cual los niños no desarrollan el cerebelo, claro, y eso pues es terrible. Y el caso más común que vamos a ver en los institutos o en los colegios es cuando los niños nacen o muy prematuros, con menos de 33 semanas o con muy bajo peso al nacer, ¿vale? Estos niños pues básicamente van a tener muchas más posibilidades de dificultades de aprendizaje y también la mayoría de ellos va a puntuar muy bajito en la zona del déficit en connections. Bien, decíamos que los trastornos del neurodesarrollo también tienen su origen en el cerebelo. Pues, por ejemplo, veamos aquí un caso de niños autistas comparados con niños de desarrollo típico. Vemos que estos son niños autistas con muy poco desarrollo lingüístico. Aquí esto es la zona lingüística del CRUS 1, también había otra zona lingüística en el lóbulo 6 que está más afectada en la dislexia, pero en el autismo las conexiones entre CRUS 1 y la corteza frontal, fijaos que prácticamente faltan, ¿vale? Ese es el origen del problema en el desarrollo lingüístico, es decir, el cerebelo está tanto la base de las altas capacidades como a los problemas del neurodesarrollo, ¿vale? El autismo, también en el TDAH o en la dislexia. Bien, y eso es todo por este vídeo, que simplemente es un complemento del de Connections.